entrevista importante, no puede perderse. Estará, y aquí está con nosotros, Rubén Maldonado, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Pacheco, si está viendo el programa, ya te van a contestar. Bienvenido. Bienvenido, Maldonado. Buenos días, Bienvenido, buenos días. Maldonado. Gracias. Pero tú vas a poner a Pico Pacheco. No, claro que No, no. pero fue la Fuerza del Pueblo que O sea, que evitó... ese es mi hermano. Sí, tú sí, lo sabes, claro, ¿verdad? claro. Mi hermano. Pero ayer lo acusó a ustedes de haber escogido Vamos a esa decir Cámara de algo, Cuentas. vamos a decir algo. Y ustedes son los responsables de No eso. solo le cogieron, evitaron el juicio. No, él se puso un Dice Para él. contestarle a usted. Queremos escuchar tu opinión. Claro. No, mira, Usted era Fuerza- diputado en ese momento. Claro, debo confesar que ha sido una tradición del Congreso Nacional, independientemente de quién ocupe la mayoría mecánica que se tiene ahora y que se tuvo en el pasado, nosotros cuando estábamos en el PLD. Siempre hubo un nivel de consenso, un nivel de intercambio con los partidos de oposición para elegir las diferentes autoridades que desde el Congreso Nacional pues se postulaban, ya sea la Cámara de Cuentas, ya sea la Junta Central Electoral cuando le tocaba en el Senado, en fin, siempre ha sido así. Y en la última, el presidente Pacheco hizo un trabajo, independientemente de que haya salido lo que salió, que son dos cosas diferentes, comenzando con el presidente, porque el problema de esa Cámara de Cuentas no son esas mujeres que están ahí, es el presidente de la Cámara. Con esto no estoy tratando de excusar ni acusar a uno u otro. Evidentemente que como cuerpo asumen Con todo. asumen todos la responsabilidad de lo que allí pasó. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Pero la verdad es que el problema, quien lo inicia y como se genera ante la sociedad dominicana, el escándalo es con la actuación del presidente, que inclusive en un momento determinado todos sabemos que fue acusado hasta de acoso, ¿no? De manera que, pero esa Cámara de Cuentas, de una u otra manera, tuvimos participación. Tanto el partido de gobierno que tenía la mayoría y fue quien realmente llevó la mayoría, pero también tuvo la oposición tuvo participación y yo era miembro de esa Pero ustedes comisión. cogieron esa Cámara de Cuentas, la oposición. Pero no, nosotros no, los la repartieron. Lo que está diciendo en el video. Lo que está diciendo no, Maldonado no. es que se la repartieron entre todos los partidos. no, la repartieron, No he entonces. dicho eso. Bueno, usted dijo que se colabora. Escúcheme, es que tú participas de las comisiones. Y es lógico porque cuando llegaron ahí, tú no conoces a nadie. O sea, que Sí. no le dan la cuota. No hay cuota, y no hay ninguna cuota de la oposición. Como no la hay ahora, ¿por qué se retira la Fuerza del Pueblo de la discusión en el día de ayer? Precisamente porque había un ambiente, y los compañeros legisladores así lo entendieron, de que había una línea partidaria del Partido Revolucionario Moderno en el Congreso Nacional de imponer su mayoría. Y así pasó al final de la jornada. O sea, que no acogieron ninguna de las propuestas que ustedes No, hicieron. no solamente que no la cogieron, sino ni siquiera se pudo discutir. Una reacción de nuestros compañeros ante se retiran de la Cámara, que es con una metodología, un mecanismo de expresar la protesta y el nivel de desacuerdo que tiene una organización política en el Congreso Nacional ante una medida que se toma en el Congreso. Que la hacía el Partido Revolucionario Moderno en el pasado, cuando nosotros estábamos en la mayoría en el Congreso, ya dentro del PLD todo, y también la hacemos nosotros ahora con ellos como mayoría. Eso es normal que suceda en el Congreso. Pero sí, lo que pasa es que regularmente por lo menos las discusiones se hacían. Y tú discutías y bueno, y proponía y que esta te la acepto, que ya no. Pero el problema no es de cómo se cogió, si todos es un cuerpo, recuerda. ¿Quién es el responsable entonces de coger esa Cámara de Cuentas? Adiós el Congreso Nacional, porque el Congreso no le cree que Sí, correspondía. pero ¿qué partido? Pero ¿quién tiene la mayoría que tiene necesariamente la mayor responsabilidad? Porque si yo tengo la mayoría, y en el cuatrenio pasado, Impone. en el cuatrenio pasado el Partido Revolucionario Moderno tenía la mayoría congresional. Impuso entonces. Claro que sí, lógico, exactamente es así. ¿Y por qué entonces Ahora, la oposición se opuso a que se realizara un juicio político de esta Cámara de no, lo que Cuentas? pasa es que no había un juicio, porque nosotros nunca lo hemos puesto, ni se ha planteado nunca un juicio político. Nosotros sí planteábamos era Pero había una propuesta. porque había la intención de acusar a uno y salvar a otro. Había la intención de salvar al presidente de la Cámara
de Cuentas, cuando eso se A impuso. Janel Ramírez. Y el que más se opuso fui yo, que está aquí sentado. Quien más habló, quien más se opuso y oposición hice para que eso no sucediera, fui yo. ¿Y por qué? Porque entendía que esa oposición, que ese planteamiento era para salvar a uno y condenar a otro, desde el punto de vista como lo veía en ese momento. Si hubiera sido a todos, sí, usted está de acuerdo. Claro, porque evidentemente que el cuerpo falló. Es que no es el problema de uno, es el cuerpo que falló. Ahora, evidentemente que dentro de esa cuota de responsabilidades que hay en ese cuerpo, habían cuotas de responsabilidades mayores de uno y otras menores de otros menores. En este caso, cuando identificamos, cuando analizamos, cuando recibimos a los miembros de la Cámara de Cuentas para escuchar su queja sobre este particular en el Congreso Nacional, y yo estaba ahí presente, fue conmigo presente, Sí. ante mis ojos, las mujeres, algunas mujeres las que estaban ahí, por lo menos 2 de esas mujeres que estaban ahí, fueron víctimas. ¿De quién? Del que fungía o el que funge aún todavía como presidente de la Cámara. ¿Quién era el padrino de ese presidente de la Cámara de Cuentas que no permitió que lo quitaran? ¿Quién Los es? rumores dicen que el presidente de la República. Ajá. Vuelvo y te repito, los Por eso rumores no lo dicen que el quitaron. presidente de la República. Pero ahora ellos dicen que es responsabilidad de ustedes, que no ocurriera en Pero ¿y cómo posibilidad con nosotros? ¿Sabe cuántos Pacheco? diputados teníamos nosotros en ese cuatrenio? 8 diputados. Pero usted quiere ver el pedacito que Yo dijo lo vi, Pacheco. lo que Vamos dijo a poner- Pacheco. usted lo vio. Yo vi lo que ustedes pusieron de Pacheco y la vi la intervención dijo de Pacheco. ayer. Ah, porque Lo no que quiero responsabiliza plantear a es ustedes. que Se no limpia, podemos ser Pacheco se limpia, nosotros, porque nosotros éramos 9 diputados. Después con algunos diputados que llegaron del PLD, llegamos a 12 diputados. Entonces, ¿cómo tú me atribuyes una responsabilidad cuando yo lo que tengo son 12 de ¿Por qué él 190? trata de limpiarse entonces? ¿Qué se persigue con eso? No, esos son argumentos de tipo político. Son políticos. Son argumentos ¿Y por de tipo político. por qué? Y déjame decirle algo, me extraña mucho. No es irresponsabilidad de Pacheco. Me decir eso. extraña mucho. Dígalo. No. Juégatela. No, es que yo no puedo decir que es irresponsable porque Pacheco no es irresponsable. Ajá, pero es culparlo a ustedes de una cosa que ustedes no han hecho. Vuelvo y te repito. No es irresponsable. Vuelvo y te repito. Esas son Bueno, pues está bien. No, pero Pacheco. Pero tú tienes que Sigue, tú tienes sigue. que escuchar para que entiendas lo que va a pasar. Ajá, ok. Pues yo tengo que ponerme en el papel Adelante. mío. El papel mío es de opositor. sí. Y yo te estoy diciendo de aquí. tapar a Pacheco. ¿Qué pasa, Gilbert? ¿Cómo que pasa? Ajá, porque lo está responsabilizando. Pero es que tú no ustedes. puedes poner tu palabra en mi Y boca. tú dices que no. Pero es que tú me quieres que yo te haga eso, yo te voy a complacer. Ajá. Oye, me escucha. No. Escúchame. Ay. Nuestro partido jugó el rol que le tocaba jugar. Sí. ¿Cuál es el rol que tocaba jugar? Ante una presentación de la terna, no hubo la democracia necesaria para que la oposición, o por lo menos la fuerza del pueblo, participara. Ninguna de las posiciones, ninguno de los planteamientos de la fuerza del pueblo fueron objeto de análisis ni siquiera. Ante una situación de eso y han comprobado el hecho de que se trataba de imponer una Cámara de Cuentas a como de lugar, mis compañeros salieron. Que es lo que tenían que hacer en el momento correcto. Fue correcto lo que hicieron. Ahora, hablando de la Cámara de Cuentas pasada, la Cámara de Cuentas pasada no se eligió así. En la Cámara de Cuentas, independientemente de cómo salieran ellos, porque ellos no eran miembros de la Cámara de Cuentas cuando se eligieron, hubo un nivel de consenso Termina dándome la razón de que se repartieron la Cámara. pero no es que se Representantes y repartieron, la pero es que ¿cómo que se repartieron? Consensuaron. Pero es que ¿cómo que se repartieron? Ese término no te lo puedo Pero es que aceptar. él dice que porque es que ustedes- siempre hay que elegir una Cámara. Pacheco, y claro, no porque necesariamente consensuaron. Pero no se Rubén, repartió Esto nadie. obedece a los intereses de la No, fuerza es que, del pueblo. es que no, eso no es Pero verdad. Rubén, querido. ¿Qué va a La suceder Cámara de ahora? Cuentas ni tiene aliente ni pariente ahí, como dicen en el campo. Nosotros, naturalmente, hay que elegir la Cámara de Cuentas. Y esos muchachos pasaron por un tamiz primero, un examen. Claro. Y hubieron Escrutinio. algunos de ellos que su expediente era brillante. Sí. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasó? Pero la verdad es el chisme, que por politiquería, por archivería y la chismografía interna cometieron un desastre. Ahora, cuando se intentó desde el gobierno, de hacer un juicio político, entre comillas, nosotros dijimos, no, un momento, aquí no hay una intención realmente de sancionar a un órgano que lo ha hecho mal. Aquí lo que hay es la intención de sancionar a 2 mujeres de las 5 que hay para salvar, desde la óptica nuestra, al presidente de la Cámara de Cuentas. Y por eso nuestra oposición, y si tú buscas los recortes periodísticos en los medios de comunicación,
Pero yo vine aquí y te hablamos de eso aquí nosotros en esa época. Sí, sí. Si ustedes lo buscan, ustedes lo van a encontrar. Entonces, ¿por qué Entonces, poner a eso es circular bueno. en este momento los resultados de las auditorías y de las investigaciones justo cuando está a la puerta su salida El presupuesto y la que ni siquiera lo escogencia de una ejecutaron? nueva Claro. Cámara de El Cuentas? deseo de brillar para ver si se pueden colar una vez de más. Afortunadamente, lo rechazaron a todos. Ahora, yo lo que no, quisiera... pero quien da a conocer ese informe es la comisión de la Cámara que lo investiga a ellos y lo tenían guardado, ahora lo filtran. 2 años después. Sí, Sí, 2 años después. Pero ¿cuál es el no, no es objetivo? responsabilidad del Congreso eso. Claro que sí, pero aparte de eso, dame decirte algo. Están hablando de hacer un juicio político ahora. Un juicio político no proviene, No, es que prospera. ahora no están planteando eso. He oído algunas voces que no hay plantean... tiempo ya. Sí. El informe indica que podía ser... Hay una- que forma. aquí no hay juicio cualidad, El porque ya Ministerio ellos se Público están que yendo. debe de investigar Ahí lo los que hechos. hay es que si se descubre que se ha cometido algún nivel de irregularidad, pues el sometimiento penal por esa El irregularidad. Ministerio Público debe de investigar. Claro, debe Ahora, investigar. Estoy de ahora. acuerdo. Si hablamos de la- Fundamentalmente el presidente de la Cámara. Si hablamos de de la Cámara Cuentas. próxima Cámara de Cuentas que va a escogerse, ¿qué proyectan ustedes que va a suceder si desde ahora no lo están Lo de mismo. alguna forma tomando en cuenta? ¿Y qué harían ustedes? Mira, ¿Ustedes van a la verdad es acompañar? que la verdad es que este gobierno tiene una particularidad, ¿Cuál es? que todo lo que toca lo daña. Anda pa'l carajo. Este es el gobierno del toyo. ¿El gobierno de qué? Del toyo. Todo lo que le ponen en la mano se convierte en un toyo. Oye, eso Todo ya- lo que le ponen en la mano se convierte en mal. No dudo mucho entonces que esta Cámara de Cuentas al final de la jornada termine con un resultado similar. Porque evidentemente que hay una ausencia de criterio para hacer las cosas Pero si son todos y del hacer las cosas PRM, correctas. como han denunciado ustedes como oposición, entonces no va a haber chisme político, que es lo que estaba afectando en la Cámara presente. No, porque el chisme político no fue lo que funcionó en la Usted Cámara. acaba de decir eso. No, yo no he dicho eso. Usted acaba de decir que por politiquerías empezaron las No, situaciones no. internas. Bueno, pero es un politiquería entre ellos mismos. Exacto, como pero si tal. todos los que van ahora son del mismo partido, no va a haber pero es que politiquería interna. claro, oye, pero el chisme grande político Ahora que lo viene. tienen ellos entre ellos ahora, en la lucha de tendencia. ¿Tú sabes cuál es el problema ahora de la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas? Que este es de uno, este de otro, Dicen y que así Emma Polanco sucesivamente. va a ser la presidenta, De lo oye. a lo interno del partido. De las Pacheco. pequeñas islas de poder Exacto. interno. Rubén, se dice que Emma Polanco va a ser la presidenta. Eso la está que era diciendo. rectora de la UAS. Vamos a esperar, pues todavía esa es una decisión ahora que no le toca a la Cámara de Diputados, le No, toca ahora le al toca al Senado. Senado. Vamos a esperar, pero ese es el rumor público. Ahora, yo lo que quiero plantear es lo siguiente. El tema, desgraciadamente, para la República Dominicana, no es la Cámara de Cuentas. Ese no es el tema ahora mismo. El tema es el desgobierno en el cual la República Dominicana se está desenvolviendo. Nosotros estamos inmersos en una gestión en la cual la ineficiencia, la torpeza, la falta de planificación, a veces entendería yo que le falta hasta cordura para las acciones que toman. Un gobierno que no se presenta a planificar, que hoy te somete a un proyecto, pero el proyecto tiene que sacarlo a la semana. Pero no uno ni dos, decenas y decenas podemos citar de proyectos que este gobierno tiene que hacer eso. Eso es falta de planificación, eso es falta de experiencia, pero sobre todo, eso se llama desorden. Y un país no puede estar dirigido por un grupo de hombres y mujeres que lo que promuevan es el desorden, porque vamos a ir al caos Rubén. total y definitivo. Por lo menos, por lo que yo de esta Cámara de Cuentas no tengo grandes expectativas. Rubén, dos cosas. Friusa, analíceme Friusa, usted la va a apoyar, la oposición la va a apoyar y tenemos dólar que hace 64 por 1. Todo lo que sea de fortalecer la dominicanidad, desde la fuerza del pueblo se apoya. Todo lo que sea fortalecer a que la República Dominicana pueda convivir en paz y armonía con el vecino de al lado, porque es una realidad, la fuerza del pueblo lo apoya. Lo que nosotros no apoyamos es las políticas de este gobierno respecto al tema haitiano, que han, más que ejecutar políticas para preservar la República Dominicana respecto a ti, lo que ha hecho ha sido politiquería, mucha pantalla, mucha pantomima, mucho ejercicio de palabra. Pero aquí se deportan más irregulares que en Estados Unidos, dice el presidente. ¿Cómo va a ser? El chiste es el Bueno, chiste eso del dijo el día. presidente, que República Dominicana tiene deportaciones. Cada vez que el más altas presidente Estados Unidos. quiere sonar un chin, coge a Haití. Recuérdate lo que hizo.
con el tema del canal. A final de cuentas, el canal que está funcionando perfectamente, hasta bonito se ve. Sí, sí, sí. Yo vi la cámara que lo presentaron. Y ahora el Y del gobierno gobierno fue y le metió los tanques de dice guerra. que a partir del día 7 van a cerrar también el comercio bilateral. No, ya prohibieron que productos internacionales entren por los puertos dominicanos. Bueno, Ya pero lo ese es el prohibieron. caso de los productos internacionales, porque el gobierno ha estado dando duros golpes que entren a Haití. a las armas que han venido de Estados Unidos y que a través de los puertos del país se han decomisado. Armas que salieron del gobierno, por cierto. ¿De cuál gobierno? Hoy no salieron, y no hay una denuncia de Interior y Policía 1 millón de que salieron de ahí, del gobierno. Municiones. Pero yo no entiendo. Es decir, yo no estoy comprendiendo absolutamente nada. Porque tú me dices a mí, porque estamos persiguiendo, no, es que no están persiguiendo, que salió de ahí, fue del gobierno, no fue un traficante de armas que vino aquí Falta una. y le el vendió dólar. armas allá. De las Falta uno, armas el que dólar. están viniendo de Estados Unidos. El dólar, no, eso es parte del desastre, como te estamos metidos. Óigame, señores, la República Dominicana está viviendo su peor historia de los últimos 50 años. Este país se está cayendo muerto. Yo he dicho reiteradas veces, en varias ocasiones, ya vuelvo a repetirlo, Sí. en este canal amigo que tengo aquí, con 3 distinguidos jóvenes que lo dirigen, Gracias. como ustedes 3, uno más viejito que otro, Sí, que claro. está más viejo que ustedes. Oíste, Gisette, ahí te hablan. Hemos dicho que los dominicanos aquí están llegando ya al extremo que pensábamos que había desaparecido, porque de una u otra manera, durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández desde 1996, el hambre en República Dominicana prácticamente había desaparecido. Y el nivel de pobre, la cadena de la pobreza, había disminuido sustancialmente. Sin embargo, aquí los dominicanos volvieron de nuevo a comer una sola comida en el día. Pero usted está Aquí los haciendo dominicanos desmida, los dominicanos estamos comiendo una sola, arroz, habichuela y espagueti. ¿Cómo? Ese es el almuerzo de la mayoría de los dominicanos y dominicanas diseminados Por en la nuestros olla que barrios hay. pobres y en nuestros campos, por la situación económica que hay en este país. Problemáticas, ¿cuál usted cree que es la más grave ahora mismo que debe atender el gobierno? O en caso que ustedes lleguen al poder. El alza de precio, hay que controlar de forma inminente la Pero ahí situación. entra el dólar. Politiquería. Pero- ¿Tú te acuerdas? No, No, eso es lo que dice el gobierno, que ustedes están bueno. utilizando como herramienta de Politiquería. una situación Pues que tiene incidencia con lo que está Y ocurriendo. ellos no van al supermercado. Que vayan a un supermercado y el dólar está otros países a también, 64, vaya. Está a 63, 55 hoy. Eso es algo inaudito, eso es pensarlo nada más. Solamente eso da escalofrío. Pero eso también genera otro ingrediente. Eso genera un ingrediente adicional al que provoca en el estómago y en el sentimiento del ser humano. Esto genera también un ingrediente de intranquilidad. ¿Por qué tú crees que ellos, ante un simple llamado de una huelguita, Sí. ahí en San Francisco de Macorís, le metieron el ejército completo? Allá. El ejército completo, Sí, claro. literalmente hablando, ¿eh? Más de 60 camiones llenos de guardia. Mire, ¿Por qué tú crees que lo hicieron? ¿Sabes por qué lo hicieron? Sí. Por el temor. La situación está tan grave que ellos tienen miedo que cualquier movimiento de protesta Le desestabiliza. de cualquier comunidad desestabilice el estado de la nación. tan frágil. No, está tan frágil y la situación es que está Rubén, difícil. antes de que se nos agote el tiempo, Ya se acabó. vamos a hablar de la situación interna de la Sí, Fuerza usted- del Pueblo, porque usted habla de que ellos tienen un problema, los se está matando PRMistas. ellos. Está por apoyar a Peñita. ¿Y ¿eh? ustedes? ¿Y la Fuerza Está del por Pueblo? apoyar a Peñita. No, yo estoy apoyando a Peñita. A Peñita. Claro. Qué raro que el anillo de Leonel todo apoyan a Peñita. Es que el anillo de Leonel somos todos. Ajá. Hay una línea para que Es Peñita que siga. el anillo de Leonel somos todos. Lo que yo soy son mis compañeros del comité político, Ok. todo. Caramba. Sí. No le queda grande ese anillo. O chiquito. Ayer ¿Eh? Roberto No, Rosario explique se eso. refería al respecto y decía que había un acuerdo y que había que de alguna forma honrar esa facilidad que había dado este actual secretario de la Fuerza del Pueblo para que ustedes pudieran tener ese partido en su momento. O sea, que él justificaba que sea nuevamente elegido este señor. Sí, bueno, no se puede negar que la participación del PTD y de Peñita en esos arreglos, donde el cual Roberto fue protagonista de primera mano porque fue quien manejó esa relación por su relación con Peñita, propiciaron que hoy estemos donde estamos y hayamos logrado los éxitos que hemos logrado, porque la verdad es que hemos logrado éxitos.
independientemente de que no hayamos podido alcanzar el gobierno. Son 4 años y pico que tiene este partido. Y ya este partido con 4 años tiene una representación de mayoría en el Congreso Nacional como oposición, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Este partido con 4 años, ya hoy, de un número 18, que era lo que tenía el PTD, donde nos permitieron inscribir la candidatura del presidente Leonel Fernández en las elecciones del 2020, hoy de un 18 estamos en el segundo lugar. Entonces, por agradecimiento es que ustedes quieren que Peñita continúe. No es que por agradecimiento, ¿Y por aunque, qué? escúcheme, aunque el que no tiene agradecimiento tampoco es una virtud. Para mí debe ser una virtud más loable y más respetable el hecho que yo diga que soy un agradecido que el hecho de que diga que Ustedes no son soy todos agradecido. malagradecidos porque fueron del Y PLD. honrar la palabra. ¿Eh? Yo creo Ustedes mucho. son todos malagradecidos porque se fueron del PLD todos. Nosotros no tenemos. Y se hicieron gente ahí, No, en ese partido. no, Gilbert, son cosas totalmente Ah, diferentes. ok. No. Oh. Una cosa momentito. con violín. Oh. No. Oh. No, es que no es así, es que son Aclara diferentes. eso, ¿eh? Es que son cosas diferentes. No, a nosotros, en particular, la verdad, nosotros no nos fuimos. No. No, nosotros nos echaron. ¿Qué Se pasa? fueron. Los pascan a patar. A patar, nos sacan, usted lo Rubén, sabe. ¿ustedes creen que ustedes con esa política que llevan, que no atacan al gobierno, van a llegar al Y poder? que no tenga el gobierno. ¿Y qué es lo que tú quieres que hagamos? Pero a mí Leonel habla mensual. No, es que Leonel Trata habla. al presidente. Leonel no, habla porque come a Santiago, Leonel habla cuando tiene que hablar. Para eso estamos nosotros. Para eso están los dirigentes del Partido de la Fuerza del Pueblo que andamos diseminados en todos los espacios. ¿Quién ¿A va a qué ganar vine la yo aquí? Secretaría General por fin? Peñita. Pero lo que yo bueno ¿Y eso no va a generar una fragmentación interna? no, ¿y por qué? Pues un proceso interno para elegir un secretario general. Pero eso ha pasado en todos los ¿Qué le partidos. diría usted a Franklin Rodríguez y a Dionis Sánchez? No, pero son mi amigo y mi hermano, los Están dos. postulándose. Mira, los dos son mis amigos y son ¿Y buenos apellido? compañeros virtuosos que tienen muchas calidades. Ahora, desde mi punto de vista, mis compañeros cometieron un error y ¿Cuál? posiblemente yo hubiese estado alrededor de ¿Cuál ellos. fue el error? Tal vez. Bueno, los compañeros, recordémonos que nosotros teníamos un proceso que se llamaba el Congreso Franklin Almeida, que es el Congreso donde se crean la metodología, los planteamientos, las mesas temáticas. Y le dijimos, mira, esa comisión dijo, hay un reglamento. ¿Cuál es el reglamento? 0 campaña hasta que no comience el Congreso elector. Ah, porque ustedes tienen su vaina preparada, compañero. No, preparada no, que todos los congresos son así. Usted no puede iniciar, igual que la misma ley Sí. establece que usted no puede hacer una campaña electoral a destiempo. Los compañeros se adelantaron un poquito, hicieron su campaña y fueron y tenían su idea de lo que ellos querían para la elección. Pero al final de Bueno. cuentas no era una atribución de ellos, sino de la comisión electoral que se formó. Rubén, gracias. El reloj de este programa dice que concluimos. Ya. Por el día de hoy ha sido una conversación muy amena, ilustrativa con su participación. Gracias por estar aquí con nosotros en Despierta RD. Un placer compartir con Muchísimas ustedes. gracias. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes por invitarme siempre. Muy bien. Y tienen que invitarme más. Sí, no, Yo tiene, tengo como 2 tú eres meses. un hombre no venía. enérgico, me gusta Como 2 eso. meses no venía yo aquí. Sí, muy bien. Rubén Maldonado, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, ya conversamos con él. Manténgase ahí con la programación de Telecentro.